de retina y vitrio, pues para dar continuidad a todo el tema que veníamos hablando de RCP, pues ya que hablamos de la complicación, nos pareció importante traer una de las posibles soluciones que especialmente en este momento se está utilizando mucho por parte del servicio de retina y vitrio y que afortunadamente pues el hospital ha tenido la facilidad de obtener fácilmente este lente. Entonces, esta es la tabla de contenidos para el día de hoy. Vamos a tener una introducción, vamos a hablar del lente y de la sutura específicamente, vamos a hablar de la técnica quirúrgica, vamos a ver algunos videos y fotos y finalmente les traigo un paper sobre el desempeño final del lente, el paper con la mayor cantidad de casos que pude encontrar. Entonces, como introducción, debemos tener en cuenta que obviamente la ubicación ideal para un lente intraocular va a ser siempre el saco capsular, ya que esta es la ubicación más segura, permite una adecuada alineación pupilar del lente y incrementa las posibilidades de un mejor resultado visual. Hay veces que obviamente la integridad de la cápsula se ve comprometida, pero debemos saber que a pesar de esto existen varias posibilidades para colocaciones de lentes intraoculares cuando la cápsula no está presente o está comprometida. Esto nos permite tener igualmente resultados refractivos satisfactorios y la principal localización de lentes intraoculares que no es dentro del saco capsular va a ser soportados en el sulcus. Existen también algunas condiciones que a pesar de que también nos impiden la colocación de lentes intraoculares en sulcus, como son la fragilidad zonular, traumas oculares, daños directos de la zónula durante una facoemulsificación y compromisos intraquirúrgicos tanto de cápsula anterior como posterior. Para este tipo de casos existen 3 posibilidades de manejo de la afaquia. Entonces, podemos colocar lentes en cámara anterior, lentes fijados a iris y lentes fijados a esclera. Un momento, es que me están pidiendo entrar a la charla. Listo, entonces como les venía hablando, tenemos estas 3 posibilidades de manejo de afaquia, lentes en cámara anterior, fijados a iris y fijados a esclera. Debemos saber que cada técnica tiene pros y contras y que realmente no hay ningún estudio clínico que nos demuestre una superioridad o inferioridad de ninguno de estos 3 manejos de la afaquia quirúrgica cuando no es posible el soporte en sulcus. Entonces, ¿de qué va a depender la elección quirúrgica? De la preferencia del cirujano, de la experticia del mismo, de las características que tenga el paciente, obviamente la anatomía ocular y de las comorbilidades oculares que presentemos. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es un lente fijado esclera. Entonces, saber que en casos de riesgo aumentado de pérdida de conteo endotelial es una muy buena opción. También es la localización más fisiológica secundaria a la colocación de un lente intraocular en saco capsular. Y además es muy buena opción cuando tenemos compromiso a la anatomía iridiana, pues que no nos va a permitir un lente anclado al iris, o cuando algún cirujano pues no tiene conocimiento de la técnica quirúrgica para fijar líos en el iris. Realmente se han definido algunas complicaciones muy puntuales y dificultades de los lentes fijados a esclera, siendo la principal la degradación de la sutura y todas las complicaciones relacionadas con la anudación de la sutura. La mayoría de estos lentes fijados a esclera se utiliza polipropileno 10 ceros, que tiene hasta una tasa de 30% de romperse posterior a la finalización de la cirugía, si la cirugía sea exitosa y no hayan complicaciones. Entonces, también esta es una de las razones por las cuales los lentes fijados de esclera se han tenido pues como con reserva a la hora de su utilización para resolver esta afaquia quirúrgica. Existen técnicas de fijación a esclera sin sutura. Especialmente vamos a encontrar la utilización del lente MA60AC de Alcon, que se puede colocar sin sutura utilizando únicamente las ápticas para anclarlo a esclera. ¿Cuál es la dificultad de esta técnica? Primero, la frecuente fractura de las ápticas, fractura de la óptica, este lente suele luxarse, hay elevación de la pío frecuentemente, puede ocasionar un edema macular cistoideo y puede haber captura del iris por la óptica.
¿Por qué se presentan todas estas dificultades? Porque recordemos que el MA60AC es un lente que fue diseñado para su ubicación en sulcus, más no para la fijación esclera, aunque es frecuentemente utilizado de esta forma. Entonces, para solucionar todos estos problemas, les traemos pues una innovación que se ha venido manejando más o menos hace como 8 meses en el servicio, que es la utilización del lente Acryos más la sutura de Gore-Tex. Entonces, vamos a hablar un poquito de la sutura. Primero, entonces, la sutura Gore-Tex es una sutura fabricada por Gore Medical, es un monofilamento de politetrafluoroetileno no absorbible microporoso. ¿Qué quiere decir esto? Que el 50% del volumen de la sutura es aire. Realmente el desarrollo inicial de esta sutura fue para su utilización en cirugía vascular y de válvulas cardíacas. ¿Qué beneficios tiene? Primero, tiene una elevada fuerza tensil. Segundo, una elevada resistencia. Tiene un fácil control porque tiene una reducida memoria debido a su alto volumen de aire. Y no se han descrito respuestas inflamatorias asociadas a su uso. Adicionalmente, como vamos a ver a continuación en las fotos, es de un color blanco, lo que contrasta fácilmente con los tejidos oculares si hacemos pues, la comparación con las suturas pues, de color negro. Y afortunadamente en la literatura no existen casos reportados de su ruptura espontánea. Así es como viene la sutura Gore-Tex, ya vamos a hablar un poco más de ella. Entonces, realmente, ¿en qué se ha utilizado y en qué se ha comprobado la seguridad de esta sutura, que es de donde viene pues toda la información? Primero, anastomosis vasculares para acceso vascular, anastomosis de injertos para enfermedad vascular periférica, injertos para bifemorales, reparación y reemplazos de cuerdas tentinosas de válvula mitral, toda la parte de reparación carotidia, reparación laparoscópica de hernias, reparación inguinal abierta y cirugía robótica. Es decir, en el ámbito médico realmente se ha utilizado muy ampliamente esta sutura y tiene literatura que soporta grandemente su eficacia. Aquí encontramos cómo viene la sutura como tal. Realmente podemos ver que viene desde pues, un 0 hasta 8 ceros, la que utilizamos actualmente en oftalmología y pues para la sutura de lente. Va a ser una sutura de 7 ceros. Es una sutura que tiene una alta resistencia a la tracción mediante la anudación, como podemos ver. Entonces, ¿qué ventajas tiene esta sutura? Primero, no es absorbible. Segundo, no se debilita por la acción enzimática tisular. No se degrada en presencia de infección y el empaque es estéril, lo que la hace ideal para el manejo o sostén de un lente de forma indefinida de manera intraocular. ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero que todo, pues no se absorbe, pero genera adhesiones. Así que el retiro de la sutura puede ser muy difícil. Razón por la cual cuando nosotros utilizamos la sutura, su manejo debe ser cuidadoso en cuanto a su ubicación final, pues ya que van a haber adhesiones, la retirada va a ser muy complicada posteriormente. Se necesitan al menos 7 lazadas cuadradas planas para una tensión uniforme y producir un nudo seguro, es decir, se necesitan más lazadas a las que estamos acostumbrados con lo que es el nylon y el marsilene. Y tener en cuenta que cada nudo va a liberar aire de la sutura, razón por la cual va a ser como una compresión mucho más grande entre las suturas y razón por la cual se necesitan al menos estas 7 lazadas. Realmente la sutura viene de muchas formas. Esta es una foto de la sutura que nosotros utilizamos. Entonces podemos observar que es una sutura doblemente montada con aguja de punta cónica. Es una sutura realmente que es muy larga. Nos envían casi el metro, que es 76 centímetros. Y como les venía diciendo, utilizamos las 7 ceros. Pues se puede pedir en cualquier forma, con aguja perforante, corte inverso o punta cónica, que es la que utilizamos. Esta es una foto directa de las que utilizamos en el Simón. Así es como viene el empaque. Aquí hacer énfasis que nosotros para la sutura del lente no utilizamos la aguja, así que se desmonta la sutura, se cortan las agujas y se parte la mitad para su utilización, ya que pues no necesitamos un metro de sutura pues para poder anclar nuestro lente. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de nuestro lente Acryos. Entonces debemos recordar que existen actualmente lentes para sutura escleral como tal
que fueron diseñados para la sutura, pues, para anclaje escleral. El primero diseñado es de Alcon, que es el CZ70BD. Recordemos que este es un lente no plegable que requiere túneles esclerales muy amplios y tiene un solo ojal a cada lado de la óptica para su soporte. El Acrios es un lente de Bausch Lomb, tiene dos ojales a cada lado de la óptica, es un lente plegable y aunque fue diseñado pues, inicialmente para su colocación en bolsa capsular, se está utilizando ampliamente suturado esclera. Tener en cuenta que este lente es distribuido junto con la sutura Gore-Tex por Lentec. Y más adelante vamos a empezar a hacer pues una comparación de los dos lentes, viendo por qué es superior la utilización de fijación de esclera Acrios al lente de Alcon. Entonces, este es el lente. Entonces, a esto hago referencia con la presencia de dos ojales. El de Alcon tiene un único ojal. Esto que nos permite dos puntos de anclaje, tanto temporal como nasal del lente, teniendo una menor probabilidad de inclinación del lente, los que nos puede llevar a astigmatismo y obviamente a rotaciones del lente. Adicionalmente, como podemos ver en los ojales, trae una pequeña muesca para demostrarnos cuál es el lado del lente o cómo deberemos colocarlo, donde debemos colocar una de las muestras en el lado temporal inferior y la segunda muesca en el lado nasal superior. Es una lente acrílica, es hidrofíbica, realmente tiene un diámetro de óptica amplio de 6 milímetros, pero recordemos que este es un lente plegable, que al contrario del lente de Alcon, necesitaríamos que tiene una óptica más o menos igual, necesitaríamos un túnel escleral de 6 milímetros. A pesar de que esta es una óptica amplia, podemos introducir el lente inclusive por túnel, pues por incisiones en córnea, inclusive 2,75 debido a que es un lente plegable. El rango dióptrico es bastante elevado. El lente, como recordemos que es pues, de afaquia, va desde más 10 a más 30 y tiene una constante que encontramos fácilmente en cualquiera pues, de nuestras biometrías, que es una constante de 118.0. En cuanto a la técnica quirúrgica, pues acá la tengo demostrada pues de forma escrita, pero pues me parece más fácil mostrarles un video y una fotico de cómo va a quedar, para recordar que la técnica está claramente descrita en los papers y pues obviamente por Bausch Lomb. Esta puede sufrir modificaciones y puede estar combinada con vitrectomía tanto posterior como anterior. Entonces, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos este lente va a ir combinado con la realización de vitrectomías posteriores, lo primero que debemos realizar es la colocación de nuestros trócares y ajustar nuestra infusión. Después de ajustar esto, debemos secar muy bien nuestra córnea y con un Méndez debemos ayudarnos para fijar unos puntos a 0 y a 90 grados, que es a partir de donde vamos a realizar las mediciones más exactas para saber por dónde vamos a pasar la sutura y que nos quede pues, nuestro lente adecuadamente ubicado. Después de pues, hacer estas marcaciones en córnea clara, 0 y 90 grados, vamos a hacer unas peritomías tanto nasal como temporal de más o menos 6 milímetros para tener pues, una adecuada exposición escleral. Posterior a esta peritomía, pues vamos a cauterizar los vasos que estén sangrando y vamos a secar muy bien la región porque necesitamos hacer dos mediciones más. Una primera medición desde el limbo hacia nasal o temporal de 2.5 milímetros a 3 milímetros, donde vamos a tener centrado un punto inicial. A partir de este punto inicial vamos a medir un punto hacia superior y un punto hacia inferior y entre ambos puntos deben haber 5 milímetros. Es decir, vamos a tener 3 puntos. Estos últimos 2 puntos es donde vamos a utilizar realmente pues un trocar vacío, es decir, solamente el punzón, para realizar pues nuestra perforación escleral a partir de donde vamos a utilizar pues o donde van a pasar las suturas. Posteriormente a que hemos realizado estos 2 puntos, acuérdense, tanto nasal como temporal inferior y superior, vamos a realizar nuestra incisión. La incisión se puede realizar en córnea clara o se puede hacer un túnel escleral dependiendo de la preferencia del cirujano.
La longitud de la incisión va a depender si vamos a introducir el lente pues con un inyector, que puede ser inclusive pues una incisión de faco de 2,75 o una incisión un poco más grande si no vamos a introducir el lente con inyector. Después de ya tener nuestra incisión montada, lo que vamos a hacer es montar el lente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero realizamos la preparación de la sutura. Entonces, como les decía, es una sutura doblemente montada con aguja. Entonces, retiramos las agujas y dividimos la sutura en dos. Entonces, un extremo de la sutura lo vamos a utilizar para el lado nasal y el otro para el lado temporal. Lo que vamos a utilizar, lo que vamos a realizar es montar nuestras suturas a través de los dos ojales en forma de U, tanto nasal como temporal. Y posteriormente a que tenemos montado nuestro lente, vamos a hacer la introducción de las suturas. ¿Cómo la vamos a hacer? Entonces vamos a empezar con los dos puntos inferiores y luego con los dos puntos superiores. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero introducimos a través de nuestra incisión principal, la sutura puede ser inferior nasal y la vamos a recibir intraocularmente con unas pinzas cocodrilo que vamos a insertar por la esclerotomía que realizamos inferior nasal en este caso. Recibimos la sutura y la superficializamos. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado, contralateral, con la esclerotomía también inferior. Después de tener las dos suturas inferiores, podemos hacer, hay dos variaciones de la técnica. O podemos realizar el mismo proceso con las dos suturas inferiores o podemos introducir primero nuestro lente y luego ahí sí pasar las dos suturas superiores. Esto depende de la comodidad del cirujano. Después de que hemos acomodado pues nuestras cuatro suturas, con el lente intraocular lo que vamos a hacer es alinear el lente, idealmente pues con el centro pupilar o con el reflejo corneal para asegurarnos que el lente esté pues adecuadamente alineado. Y posteriormente procedemos a realizar la anudación de nuestras suturas, como habíamos hablado, pues con 7 lazadas para asegurarlas. Luego lo que podemos hacer es enterrar los nudos en las esclerotomías y volvemos a cerrar tanto nuestras peritomías nasal y temporal como nuestra incisión principal, que en este caso, como se utilizó, como pueden ver acá, se montó, pues se introdujo el lente de forma plegada, entonces se realizó una única incisión de 2,75, entonces solo se puso el lente, el punto de faco y eso sería todo. Entonces acá les traigo dos videos del doctor Cadena. Entonces este primer video realmente es el caso perfecto en el cual se podría utilizar un lente Acreos. Vemos que es un ojo que sufrió un trauma. Entonces primero tenemos pues una ruptura de la cápsula posterior y tenemos una anatomía iridiana totalmente pues desconfigurada, pero aún así buscamos el mejor resultado visual para este paciente. Entonces, ya que no podemos colocar un lente en sulcus y mucho menos en cápsula, pues colocamos un lente fijado de esclera. Y aquí vemos cómo se está centralizando el lente. Vemos pues que tenemos nuestras suturas nasales y temporales. Y vemos que el lente, a pesar pues de que es un ojo que se sufrió bastantes daños, queda perfectamente centrado. Acá ya les voy a mostrar un video un poco más completo de la técnica. Entonces acá realizamos la marcación, la peritomía, la segunda marcación para la posterior esclerotomías, ahí ya se realizaron las esclerotomías. Se monta el lente, como les decía, en U por los dos ojales, una sutura al lado temporal y otra al lado nasal. Se realiza la incisión principal, en este caso en córnea clara. Ahorita vamos a mostrar cuál es el dispositivo que se sacó en cámara anterior. Acá se introduce el lente, ahí ya se introdujo. Se cuadra y se alinea el lente, se cierra la sutura, la incisión principal,
se van suturando las suturas, pues se van anudando la sutura de Gore-Tex y se termina de cerrar pues todas las peritomías que realizamos y posteriormente pues en este caso se continuó con una vitrectomía posterior. En el primer caso, en ese segundo video, que fue lo que retiramos lo que vemos acá, un lente de 3 piezas que se encontraba en cámara anterior. Entonces, ¿por qué trajimos a colación esta foto? Pues para tener en cuenta que realmente existen muchos lentes con indicaciones adecuadas en cuanto a su colocación, pues para no, que ojalá no tengamos que recurrir a este tipo de técnicas que no están debidamente indicadas y pues que realmente ya hemos visto bastantes casos con el doctor y el paso a seguir es este, como habíamos visto en el video anterior, retirar ese lente de 3 piezas y colocar pues el lente Acryos. Este es un posoperatorio, un lente Acryos en un paciente que tuvo un trauma. Como podemos ver, el lente quedó perfectamente centrado. Obviamente, pues tenemos algunos defectos pupilares secundarios al trauma que había sufrido este paciente, pero podemos ver cómo está perfectamente cerrada las peritomías. Acá observamos los puntos de nylon corneoesclerales, pero vemos que realmente el eje central está perfectamente ubicado. Este es un paciente de un trauma que secundariamente, adicionalmente tenía una anidria, entonces aprovechamos para tomar la foto. Y ya que esta foto nos muestra perfectamente cómo se ubica el lente intraocularmente, aquí vemos la sutura en U, que es lo que les estaba diciendo que se debe pasar entre los ojales, y cómo estos deben ser ubicados superonasal e inferotemporal. Y encontramos pues las suturas de la incisión principal mediante la cual fue introducida el lente. Podemos ver nuevamente que el lente se encuentra muy bien centrado. Esta es una foto de un artículo que les voy a mostrar a continuación de cómo se ven en el posoperatorio más tardío las suturas. Como habíamos dicho, estas son suturas no degradables, razón por la cual siempre las vamos a visualizar, especialmente porque su ubicación es subconjuntival. Entonces, esto es algo que siempre debemos avisarle al paciente porque las suturas siempre van a ser visibles. Y es importante que los pacientes sepan porque la semana pasada nos llegó este caso, un paciente operado hace 7 meses, colocación de un lente Acryos con sutura Gore-Tex posterior a una RCP extrainstitucional. Acá podemos ver una laceración conjuntival importante. Vemos la óptica del lente totalmente descentrada. Vemos por acá, se ve intraocularmente la sutura Gore-Tex. Y aquí vamos a ver que tenemos un cabo de la sutura que está totalmente suelto. Este es un paciente que miren, acá está totalmente rota. Este es un paciente que posterior a su manejo pues, de la colocación del lente intraocular con un muy buen posoperatorio, pues se decidió enviar a optometría pues, para la adecuación de unas gafas de vista cercana. El optómetra observó una sutura subconjuntival y decidió levantar la conjuntiva y romper la sutura, lo que hizo pues la movilización de todo el lente intraocular, como podemos ver pues que quedó totalmente desplazado. Entonces es importante pues avisarle a los pacientes que los puntos solamente deben ser retirados pues por el cirujano que realizó la cirugía y saber que la sutura al ser no absorbible siempre va a ser visible a través de la conjuntiva. Ahora vamos a hablar del desempeño. Para hablar del desempeño les traigo este artículo. Este es una revisión retrospectiva del 2021. Es el artículo con mayor reporte de casos mediante la utilización pues tanto del lente intraocular de Acryos más la sutura de Gore-Tex. Entonces, como les había contado, es un reporte de casos retrospectivo descriptivo que tuvo lugar en Oporto, Portugal. La recolección de los datos son pacientes que fueron sometidos a esta cirugía entre el 2017 y el 2021, con una totalidad de un reporte de 36 pacientes. Las indicaciones quirúrgicas, como ya habíamos visto en la utilización de este lente, son amplias. En este caso fue afaquia quirúrgica por RCP, luxación de lío por trauma, luxación de lío por síndrome pseudoexfoliativo, subluxación de cristalino por trauma, opacificación de lío por silicón y afaquia posendoftalmitis.
¿Qué obtuvimos? Se obtuvo realmente una mejoría estadísticamente significativa en una agudeza visual final de un 20/60, porque únicamente el 20/60 tener en cuenta las indicaciones prequirúrgicas de la utilización del lente, que siempre nos va a llevar a afectación como tal de la anatomía del globo ocular, que nos puede llevar a la disminución de la agudeza visual. ¿Qué complicaciones intraoperatorias se encontraron? Primero, presencia de agujeros retinianos iatrogénicos durante la realización de la vitrectomía, desprendimientos coroideos serosos, hemorragias vítreas, complicaciones posoperatorias documentadas, hipertensión ocular, que fue la más frecuentemente encontrada, edema corneal transitorio, edema macular cistoideo, hipotonía ocular limitada, hemorragia vítrea autolimitada, oclusión de vena central de la retina, únicamente en un paciente, y opacificación del lente aqueous también únicamente en un paciente. A resaltar cosas que no se observaron: complicaciones relacionadas con las suturas, ruptura de las suturas, desplazamientos del lente, inflamaciones relacionadas con las suturas, endoftalmitis, desprendimientos coroideos y el síndrome uveitis, glaucoma y fema. Entonces debemos tener en cuenta que se eliminan todas esas complicaciones asociadas con las suturas, todas las complicaciones relacionadas con una mala colocación de un lente intraocular, como es el síndrome de uveitis, glaucoma y fema, que suele ser una de las complicaciones que podemos encontrar más frecuentemente con inadecuados implantes de lentes intraoculares. ¿Qué ventajas se observaron con la utilización de este lente? Primero, una estabilidad muchísimo mayor. Secundario, pues primero la utilización de una sutura que no se degrada, y segundo, a la posibilidad pues de 4 puntos de anclaje. Secundario a esta mayor estabilidad, vamos a encontrar una menor posibilidad de inclinación del lente, lo que disminuye el astigmatismo inducido por la fijación escleral, que está reportada en otros tipos de lentes, como hablábamos del Alcon que les nombraba principalmente, y el tres piezas con fijación escleral, que suelen tener procesos de inclinación, ya que tienen solamente un punto de anclaje, tanto nasal y temporal. Acá contamos con 2 puntos de anclaje nasal y con 2 puntos de anclaje temporal. Segundo, es un lente plegable, lo cual no ocurre con el lente 3 piezas ni con el lente de Alcon que les había mostrado para anclaje esclera, lo que nos quiere decir que vamos a tener menores incisiones corneales, un menor astigmatismo inducido secundario. La colocación de este lente suele ir acompañada de vitrectomías posteriores debido a las indicaciones por las cuales se está colocando este lente, pero no necesariamente siempre tiene que ir acompañada de una vitrectomía posterior. Cabe resaltar que como el lente queda tan bien anclado y tan bien fijado, es un lente con el cual es muy fácil realizar vitrectomías posteriores, ya que encontramos pues nuestro eje visual totalmente alineado. Tener en cuenta que el material del lente, por ser hidrofílico, pues se puede opacificar, como fue en el caso de este estudio donde se encontró que esto ocurría en un paciente. Entonces, ¿qué conclusiones podemos traer? Que es una técnica segura para el manejo de afaquias que requieran una fijación escleral, pero requiere curva de aprendizaje. Como vimos, la técnica realmente no es tan fácil de desarrollar. Se logra una mejoría de la visión de la agudeza visual estadísticamente significativa sin complicaciones relacionadas a la sutura. Es una técnica que se puede combinar de forma segura con vitrectomías posteriores. Es una opción segura para cirujanos de segmento posterior que requieran o tengan la necesidad de realizar cirugía de vitrio y retina más implante de un lente intraocular secundario. Se necesitan más estudios con seguimiento a largo plazo y no existen estudios comparativos con otras modalidades de manejo de la afaquia, pero realmente, como les he mostrado a lo largo de la presentación, es una excelente posibilidad que deberíamos tener siempre en cuenta al momento de manejar nuestras afaquias quirúrgicas sin posibilidad de colocación de lente en sulcus. Esta es la bibliografía que utilicé para el día de hoy. Muchísimas gracias. No sé si tengan dudas o preguntas. Bueno, excelente, Juliana, muy bien documentada. Y sí, si alguien tiene preguntas o tiene dudas, porque esta técnica
estamos utilizando nosotros ya de más o menos un año para acá y